Y continuamos con más aquí en Capital Noticias y aquí en cabina se encuentra con nosotros ya Rodolfo Reyes Cortázar, nuestro psicólogo en el consultorio del terapeuta. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente aquí y ya en otra sesión del consultorio del terapeuta. Así es, quienes quieran seguir la transmisión la pueden seguir a través de tu página de Facebook. Así ¿Cómo es. te pueden encontrar? Mi fanpage es psicólogo Rodolfo Reyes. Ahí está la transmisión ya sobre ese tema de Rodolfo Reyes Cortázar. Y vamos a seguir abordando, Rodolfo, ese tema que dejamos todavía sin concluir el jueves pasado sobre adolescentes en riesgo. El jueves pasado hablamos un poco, ¿no?, de en qué están en riesgo nuestros adolescentes, tanto en el alcoholismo, tanto también en los temas de sexualidad, en los embarazos no deseados. Y ahora nos vienes a platicar un poco sobre la prevención, sobre estas campañas de prevención que se deben de hacer, Rodolfo. Efectivamente, Pedro, mira, es un tema bastante importante al punto de tomar una segunda parte aquí en el consultorio del terapeuta. Y sí me gustaría perfilar por qué sexualidad y por qué adicciones, no solamente el alcoholismo, porque la sexualidad tiene una característica bastante importante. La sexualidad es un tema tabú en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado en la ocasión pasada, muchos padres tienen dificultades para hablar sobre sexualidad con sus hijos. Sí. Y esto puede derivar en diversas alteraciones psicológicas como las disfunciones sexuales o como las parafilias, que son alteraciones en el ciclo de la respuesta sexual. En el otro punto, el de las adicciones, efectivamente tenemos alcoholismo, pero no son solamente el tema de drogas legales o ilegales, también existen adicciones actualmente a las redes sociales, existen adicciones a los videojuegos, existen adicciones al sexo también, sí. Y en este punto los adolescentes son una población vulnerable, pero ojo, no solamente al consumo de sustancias, donde mencionamos el tema del alcoholismo, no solamente al consumo de sustancias, sino también a todo tipo de estímulo que va a generar la necesidad del adolescente de tenerlo, la necesidad del adolescente de estar con los videojuegos, la necesidad del adolescente, por ejemplo, de tener relaciones sexuales. Y ojo, aquí no estoy hablando de una necesidad fisiológica, de eso sí tiene un sustrato, por supuesto, orgánico, psicológico, pero estoy hablando de una necesidad a nivel de dependencia, y esos son los riesgos que tenemos. Las campañas de prevención, tenemos muchas campañas de prevención, aquí podemos incluso ligar la sesión que tuvimos de cambio de actitudes, recuerdas, sí, la contaminación, tenemos muchas campañas de prevención. La pregunta es ¿por qué con tantas campañas de prevención aún tenemos pues niveles altos de embarazo en adolescentes? ¿Por qué aún tenemos la presencia de adicciones? Tenemos centros de integración para adolescentes también, y como decía Galilei, y sin embargo se mueve. Entonces, exacto, aquí el punto o mi abordaje siempre se ha enfocado a que donde tenemos que trabajar es en que las campañas de atención, las campañas de prevención sean eso precisamente. Nuestras campañas suelen ser reactivas, no preventivas. Una campaña preventiva no va enfocada únicamente a trabajar con adicción, no va enfocada únicamente a trabajar el tema de sexualidad. Abarca sexualidad y adicción, pero no como el principal problema. Las campañas de prevención con adolescentes deben estar marcadas desde la infancia y son campañas de comunicación, de confianza, de sentar las bases de valores. En términos sencillos, el trabajo viene desde antes. La prevención no es la adicción, trabajar con la adicción o trabajar con la sexualidad. La prevención es trabajar con todos aquellos escenarios que nos van a permitir hablar de sexualidad con nuestros hijos y que nos van a permitir tener la confianza de observar, de retroalimentar, o que nuestros hijos platiquen con nosotros sobre las dificultades de adicción que puedan llegar a desarrollar. Es decir, ya desde que ellos empiezan a tener uso de razón, ya se deben de estar implementando estas campañas y no precisamente ya en adolescencia. Porque las campañas que vemos en televisión o que escuchamos en radio y vemos a través del periódico se van dirigidos más a un público adolescente. Sí, claro. Pero no enfocada a niños. Creo que eso es lo que hace falta, Rodolfo, ¿no? Sí, efectivamente. La población repito, las campañas son reactivas y van enfocadas a que el adolescente comprenda el mensaje. Pero a eso, precisamente, a que el adolescente comprenda el mensaje, pero no experimente las emociones asociadas a este mensaje. Separo, la campaña preventiva va hacia los niños, va hacia prevenir todo, es más, no solo sexualidad y adicciones, sino todos los trastornos mentales. Pero cuando ya estamos en nivel adolescente y estamos hablando de una campaña reactiva, lo que he observado es que las campañas tienen un enfoque muy racional.
piensa, comprende, entiende. Sin embargo, el ser humano no manifiesta sus conductas a un nivel cognitivo únicamente, sino a un nivel conductual. Las bases de las actitudes tienen un esquema cognitivo, conductual y afectivo. Las campañas, recuerdo una muy interesante que era de Volkswagen. Esta campaña lo que hacía era que mencionaba, tú estabas en el cine, entonces ibas viendo un recorrido, y en ese de hecho creo que no fue aquí en México, ese recorrido de repente chocabas y las personas se asustaban. Esa es una campaña que es mucho más efectiva que una campaña que dice, si manejas, no uses el celular, guarda tu celular. ¿Por qué? Porque eso te hace pensar únicamente, pero cuando experimentas la emoción es completamente distinto. Ok, ahora, ¿qué te parece esta campaña, campaña, pues sí, que emitió el gobierno del estado para prevenir los embarazos en adolescentes con un bebé grandote? Que incluso fue burla a nivel nacional. ¿A ti qué te pareció esto, Rodolfo? Mira, estaba hablando el domingo con una publicista precisamente de eso y me decía, mira, lo que pasa es que yo quiero saber si se hizo una encuesta antes para validar si era lo que estaban buscando, el bebé gigante, qué es lo que te hace pensar. Mira, a nivel psicológico, el impacto puede generar, una campaña tiene dos mensajes o dos riesgos. Sí, el primero de ellos es que impacte, que se cumpla el objetivo, y el segundo es que asocies la campaña o el mensaje con una emoción. ¿Qué significa esto? Recuerdo un tiempo también una campaña que era no más se acabó el juego, si no me equivoco. Entonces los psicólogos también decían, o sea que estábamos jugando. Entonces ahí lo que genera con esta última campaña, por ejemplo, es que el adolescente se pueda reír incluso y decir, bueno, y es ok, el bebesote significa que voy a tener una responsabilidad más grande. Puede pensarlo, pero no experimentarlo. Lo que yo opino es que se tienen que trabajar con encuestas previas. Claro, no sé si estaba. También es una cuestión de analizar cómo se están realizando las encuestas, pero necesitamos conocer el mensaje que quiere recibir un adolescente. Un adolescente ahora no va a estar solamente con la imagen, un adolescente tiene que experimentar la emoción. ¿Por qué las redes sociales generan tantas ventajas? ¿Por qué se difunden tanto? Porque las redes sociales, científicamente hablando, están generando emociones. Sí, claro. Hay muchas personas que liberan oxitocina cuando la oxitocina es una sustancia, una hormona del ser humano que facilita o genera mejores beneficios en los vínculos afectivos. Las madres desarrollan eso con sus hijos y los padres que están en los nacimientos de sus hijos también liberan oxitocina. Entonces el adolescente, la persona, incluso no solo adolescente, el adulto también, que entra a las redes sociales y se pone a ver y ve que le dieron un like, experimenta una sensación de agrado. Con esta campaña que tú me estás planteando, hay una sensación de agrado, pero que tira más a burla. Entonces lo que puedo decirte es que es muy probable que el mensaje no esté llegando a la población y que entonces se esté mofando del mensaje. Por lo tanto, lo que queríamos hacer era prevenir, no asociar con algo agradable, y tal vez lo estén asociando con algo agradable. Y lo ven como, a lo mejor lo estén viendo como que, pues, a ver qué sucede, a ver si el bebé se pone grandote, vamos a experimentarlo. ¿Puede ser? Mira, puede ir el mensaje más en un asociar con que es algo divertido, con que es un chiste, te hace que tú le tengas menos respeto a la situación. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, voy a comparar a nivel educativo, los mismos adolescentes en las escuelas, cuando ven a un profesor, que es un profesor del que se ríen, del que se burlan, y el mismo profesor les dice, si tú no haces esto, yo no voy a asignarte tu calificación porque no tienes... Se ríen, aunque el hecho es real. El hecho es el mismo, el adolescente va a reprobar, pero se ríe. Vamos a poner en contraparte a un profesor que es bastante disciplinado, bastante estricto, con mucha autoridad, y les dice el mismo mensaje. Si tú no cumples con esto, no tienes derecho. El adolescente, el alumno lo hace, el ser humano lo hace. Entonces, más que pensar que se va a poner grande el bebé, lo que van a procesar a nivel cognitivo es, no hay un riesgo, aunque el hecho es el mismo. Aquí es un punto interesante. Los estoicos decían, no son los actos mismos los que nos generan bienestar o malestar, sino lo que pensamos de esos actos. Lo que estamos haciendo con estas campañas, que pueden generar risa o burlas a través de redes sociales, es que la persona asocie esto con algo divertido, no con algo de cuidado. Y los embarazos en adolescentes son, por supuesto, algo de cuidado, porque tenemos casi niños que están cuidando niños. Niños que están cuidando niños, o niñas que están cuidando niños, cuando ellas deberían de estar jugando con sus muñecas o haciendo otras cosas. Aprendiendo de la vida. Aprendiendo de la vida, estudiando, por ejemplo, preparándose, y pues lamentablemente les toca esta situación. Ahora, Rodolfo, es difícil llegar
a un adolescente a través de una campaña publicitaria? No, fíjate, ahí nos vamos a bases de publicidad. La publicidad tiene como finalidad el cambio de un esquema cognitivo actitudinal frente a un producto, por ejemplo. Nuestro producto no es un producto, es una idea, en el caso de cambiar las actitudes con los adolescentes. Más que difícil, me parece que lo que hemos tenido es que la metodología no ha sido la adecuada. Sí, me parece que es lo que hablábamos de por qué la gente sigue contaminando. La metodología no ha sido la adecuada, porque incluso puede existir, eso es algo también bastante interesante. Regreso al tema del profesor disciplinado y autoritario, que les dice, vas a reprobar, pero al final no reprueban. Sí. Entonces, ocurre que al adolescente le mencionas, con la campaña le dices, el riesgo es un embarazo no deseado y tienen relaciones sexuales sin protección, y evidentemente no siempre hay una consecuencia, no hay como consecuencia directa del embarazo. Entonces el adolescente también aprende, entonces no hay inconveniente, y repiten la conducta. Aquí la cuestión es que la campaña, repito, tiene que ir enfocada a prevención, y cuando son reactivas tenemos que analizar cuál es la actitud que tenemos que cambiar. Y la actitud que tenemos que cambiar es la actitud frente al embarazo, o la actitud que tenemos que cambiar es frente al cuidado de la salud. Mi idea como psicólogo va para allá, la atención y el cuidado a la salud, que implica embarazos no deseados, Exacto. que implica enfermedades de transmisión sexual, y que incluso implica responsabilidad y valores. El cuidado de la salud no es solo físico, es psicológico también. Y tener a una persona promiscua con 15 parejas sexuales, por ejemplo, podrá no tener ningún inconveniente a nivel fisiológico, sin embargo, pueden existir algunas alteraciones a nivel psicológico, ojo, respetando siempre los estilos de vida. Hay personas que sí tienen este nivel de parejas sexuales y eso no es malo. La cuestión es qué tan consciente eres de la toma de decisión frente a las relaciones sexuales y a las parejas que tienes. Algo que deseas anexar, Rodolfo, alguna recomendación. Por supuesto, el cuidado siempre, como lo menciono con los padres, es bastante importante. No podemos esperar a que una campaña de prevención o una campaña reactiva venga del gobierno. Eso es algo que siempre menciono. Nuestra población espera muchas respuestas, es un locus de control externo, y dice, ojalá que ya venga y ya hay que hacer esto y tienen que hacer esto, y lo mencionamos en programas y lo mencionamos en redes, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Mi invitación con los padres siempre es, hablen con sus hijos. Si son niños, hablen y hay que sentar las bases con ellos de valores, de responsabilidad, de compromiso, de confianza. Si ya son adolescentes y lo preguntan mucho, y ya no hablé con ellos, y ya no hablaste con ellos, habla con ellos, nunca es tarde. Nosotros psicólogos, los que nos dedicamos al área clínica y damos psicoterapia, tenemos como premisa básica, nunca es tarde. Hay personas de 50 y hasta 60 años que llegan a consulta y quieren cambiar sus conductas. Ojo, es más complejo por el tiempo de aprendizaje. Sí, claro. Pero no significa que no se pueda. Por Hay ahí que trabajar dicen- con nuestros hijos. Por ahí dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Pero aprende a conocer nuevas estrategias, aprende cómo hacer diferente esa maroma. Eso es lo que hacemos los psicólogos. Y bueno, para cambiar nuestra actitud, y tener cambios positivos, ¿cómo te podemos contactar, Rodolfo? Por supuesto, pueden buscarme, como les mencionaba, en mi fanpage, psicólogo Rodolfo Reyes, a mi número telefónico también, 9931-889342. Yo manejo muchos manuales para pacientes, yo se los doy, me han estado contactando mucho y les envío la información a ustedes sin costo alguno. La finalidad, como lo mencioné desde que empecé en el consultorio del terapeuta, es ayudar a las personas. Entonces, con toda confianza pueden contactarme, y aquí vamos a estar pendientes para la siguiente sesión del consultorio. Así es, el próximo jueves, Rodolfo. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y bueno, aquí nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Mientras tanto, ya nos vamos. Esto